Nos encontramos nuevamente este domingo para abrir la palabra de Dios y para leer en la palabra de Dios y reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Estamos reflexionando sobre algunas de las parábolas de Jesús y lo que Jesús trató de enseñar a través de estas parábolas. Hoy vamos a leer una parábola también muy conocida, la parábola del fariseo y el publicano, que está en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, y vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo primero que se nota en la parábola es la corrección del fariseo cuando se acerca a orar. 2 personas van al lugar de la oración, al templo, a orar. Los 2 son judíos, por supuesto, como era la cultura en la que Jesús se movía. Ahora Jesús nos va a hablar de 2 actitudes diferentes y quisiera detenerme en primer lugar en la actitud del fariseo. Lo primero que se nota por las palabras que menciona Jesús es la postura piadosa que tenía este hombre, porque dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. Los judíos oran puestos en pie. Y si alguno de ustedes ha visto algún film o alguna fotografía del Muro de los Lamentos, va a ver que los judíos se acercan lo más posible al muro y si es un film, ustedes van a ver que se mecen de adelante hacia atrás, mientras que oran. Esto significa que están concentrados totalmente en la oración y para concentrarse se ponen en pie lo más cerca posible del lugar donde está el límite de la habitación donde están para poder orar. Y se mecen, ¿por qué? Porque están diciéndole a Dios que no solamente ellos están orando con las palabras, sino que todo su cuerpo quiere elevarse hasta la divinidad. Por lo tanto, acá tenemos un hombre altamente espiritual que se para delante de Dios y habla en su interior, y uno puede imaginarse por la costumbre que este hombre se está meciendo de adelante hacia atrás, haciendo esta oración, tratando de elevar su alma a Dios. Y entonces le explica algo acerca de su vida y en primer lugar habla del aspecto moral. Y dice, no soy ladrón, no soy adúltero, no soy injusto. Note usted que él está señalando, no soy ladrón porque estoy respetando la propiedad ajena, no soy adúltero porque estoy respetando a la familia, mi familia y la familia del prójimo, y no soy injusto porque estoy viviendo en equidad. Hasta aquí usted se detiene y dice, estamos frente a un hombre ejemplar. No tenemos ningún indicio de que Jesús está diciendo, este hombre es un hipócrita. Nos está diciendo que es un hombre que vive correctamente y que si le preguntáramos a cualquiera de sus vecinos nos diría que es un hombre correcto. Ahora, este hombre correcto, que guarda los mandamientos, además está tratando de agradar a Dios. Y dice, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Y usted sabe que los fariseos eran muy puntillosos en esto de hacer ayunos, 1 día a la semana por lo menos, él lo hacía 2 días, y daba diezmos de todo lo que ganaba.
Los fariseos eran tan puntillosos con el diezmo que hasta cuando usaban especias, como podía ser el comino o la menta, sacaban la 10ª parte para entregarla a Dios, porque todo, la 10ª parte le pertenecía a Dios. Era un hombre religiosamente y moralmente irreprochable, realmente. Algunos dicen, bueno, pero debía ser un hipócrita. No, no todos los fariseos eran hipócritas. Recuerde que Nicodemo era un fariseo y sin embargo se acercó a Jesús para conversar directamente con él. Había muchos de ellos que hacían esto sinceramente. Ahora, él levanta los ojos a Dios y dice, Dios, te doy gracias. Y con ese te doy gracias nos muestra que el corazón de él venía a volcar el agradecimiento delante de Dios. Ahora, cuando tenemos el tema por el cual él daba gracias, ahí es cuando comienza a verse el fondo del alma. Porque él dice, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni aun como este publicano que está detrás. Y usted se da cuenta allí que ese hombre que llegó y que es aparentemente un hombre religioso y correcto en toda su vida, tiene un corazón que está lleno de jactancia, de orgullo, de vanidad, de desprecio para el prójimo, y que él vive comparándose con el entorno que tiene. Y lo que va es a presentarse delante de Dios para contarle a Dios, para informarle a Dios, para que Dios tenga en cuenta que Él es mucho mejor que toda la gente que tiene alrededor, que Él puede estar orgulloso de que lo esté sirviendo a Dios, porque es un hombre totalmente diferente. Esa jactancia, esa vanidad, ese orgullo, ese desprecio por el prójimo, están en el fondo del corazón. ¿Cuál es el efecto de esta visita? Bueno, le pasó el informe a Dios de lo que Dios ya sabía, porque Dios es el que conoce lo que nosotros hacemos. Y le dijo a Dios tácitamente que él no necesita nada, no le falta nada, no tiene ninguna duda, no tiene ningún temor, no tiene ninguna necesidad. Y salió. Y salió después de presentar el informe acerca de su vida. Y salió como había entrado. Y salió con su jactancia, su orgullo, su vanidad, su desprecio por el prójimo. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El fariseo está diciendo que él no necesita a Cristo, que él se basta a sí mismo, que lo que Jesucristo viene a hacer es inútil para él. Él podía ser perfecto como era y no necesitaba de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque él conseguía la gracia por su propio esfuerzo. Pero resulta que su alma, su corazón, su mundo interior estaba contaminado y contaminado fuertemente. Y Dios, que sabe todas las cosas, sabía lo que había en ese corazón. ¿Era consciente él de eso? ¿Era consciente de la falla? Creo que no era consciente de que estaba faltando a Dios en su interior. Dios sabe todas las cosas. El fariseo no mostró su alma, mostró sus acciones externas, pero no abrió el corazón, la intimidad, no se analizó por adentro y salió como había entrado. ¿Para qué le sirvió su oración? ¿Para qué le sirvió acercarse a Dios si resulta que no había cambiado nada de su vida? Si no necesitaba nada. David, que conocía profundamente el alma humana, en el Salmo 139 tiene una oración que hubiera salvado a este fariseo que la conocía, pero no la había entendido. David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Le está diciendo a Dios que él puede engañarse a sí mismo mirando su propio corazón. Y le pide a Dios que en alguna forma eche luz
en esa parte oscura del alma. Pruébame y conoce mis pensamientos, los más ocultos, y ve si hay en mí un camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esta es una gran oración. Es la oración de alguien que siente que su corazón solamente Dios puede examinarlo. Y si abrimos nuestro corazón para que Dios lo examine, para que la luz de Dios llegue hasta las partes más recónditas de nuestra alma, vamos a descubrir que allí, en esos recodos que hay en el alma, hay muchas de estas cosas que el fariseo no veía. Y que la linterna de Dios, la luz de Dios cuando llega a nosotros, ilumina. Pidámosle al Señor, pruébame y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. No me miro alrededor, no miro a los otros, me miro a mí y guíame por el camino eterno. Que esta sea nuestra meditación y nuestra reflexión para esta semana. Que Dios les bendiga.